Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a compartir la pantalla para ir arrancando. Tenemos bastante que hacer hoy. A ver, vamos a ver esto. Listo, ahí está la pantalla para la clase de hoy. Espero que la puedan ver. La diapositiva de lo que vamos a analizar el día de hoy. O sea, creo que ahí está óptimo. Vamos a dar un par de minutos. Tenemos algunos compañeros que todavía no se han conectado. Entre tanto, quizá abramos el micrófono por algunos minutos para oír sus consultas. Si tienen alguna consulta sobre las tareas, sobre algunos de los materiales, dudas que están teniendo sobre el proceso actual que estamos viviendo en el TEC, aprovechemos estos minutitos capaz para aprovechar, para poder responder algunas de sus inquietudes, si les parece. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda sobre aquellos temas que mencioné o sobre alguna otra cosa que quisieran participar, por favor? A ver, Asdrúbal. Profe, ¿cómo está, profesor? Muy bien, Asdrúbal, ¿todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, profesor. Sí, profe, yo le subí las tutorías ayer Ah, sí, en la perfecto. tarde. Tú me mandaste un correo también. Sí, es que verás que tuve un problema con el escáner mío, entonces sí, tuve que ir a una fotocopiadora, pero estaba cerrada. Ahí se me complicó por el fin de semana, pero le doy una disculpa porque usted nos No avisó se perfectamente de la semana pasada. Está bien, no se preocupe. Muchas gracias, Las profe, por tengo, haber. ya las tengo. Recuerden los demás compañeros, ¿verdad? Que están en tutorías que me tienen que subir el documento. Yo le pedí a mis asistentes, a los tutores, que me lleven una especie de control de asistencia a las tutorías. Recuerden que en principio la asistencia no es obligatoria, ¿verdad? Y yo no la puedo hacer obligatoria, por lo tanto, con respecto a las tutorías, debido a las modificaciones que se han aplicado, ¿verdad? Al reglamento, pero yo les sugeriría, ¿verdad? Que aquellos que están en tutoría especial, que traten de asistir a todas las tutorías para que por lo menos pues se ganen puntos morales, por lo menos conmigo, en caso que al final que haga falta algún puntillo por ahí. ¿Está bien? Claro, profe, sí. ¿Está bien? No sé si hay alguien más que te quiera comentar alguna cosita sobre los cursos. Profe, Sí, yo adelante. hasta ahorita, digamos, lo que llevamos es, después de que ya vimos todo lo que era Unión PN y todo, se vio como diodos, los circuitos de recortadores, digamos, los de las ondas, Sí, y hasta ahorita quedamos con esto, así vamos, o sea, ese es el orden que llevamos. sí, señor. Exacto. Ok, no, todo bien. Em, Esto lo que, digamos, vamos a cumplir en el primer parcial, ¿verdad? El primer parcial va a cubrir diodos y el transistor MOSFET, capaz que no todo el transistor MOSFET, pero la mayor parte. Y la idea sería que yo les voy a indicar, cuando más o menos nos pongamos al hilo, hasta dónde termina el material del primer parcial. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Tenemos todavía 13 participantes. Vamos a dar un minuto más y arrancamos a las 3:05. Profe, para terminar con de joder con la última pregunta. Sí, claro. Pues igual, ¿qué pasó? Este segundo semestre, no hemos terminado primero, hay que terminar este, pero pensando en voz alta, para el segundo semestre irán a ver laboratorios, talleres, profe, y estas cosas. Yo creo que sí, o sea, mi opinión personal y profesional Sí, sí, profe. es que ya no queda otra manera, ¿no? O sea, Sí, profe, sí. en realidad no, bueno, no sé, pues ya eso es un criterio muy personal de alguna gente. Yo no quiero, digamos, eh, pasar por encima de las decisiones que ha tomado la institución, ni siquiera las autoridades nacionales, ¿verdad? Pero lo cierto es que el país tiene que seguir funcionando, la sociedad tiene que seguir funcionando, ¿no? Si no, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y lo más Sí, sí, probable sí. es que ya para esa época, digamos, no va a haber vacuna, pero bueno, no va a ser la primera vez que los humanos nos enfrentamos a algo así. Creo que si se pueden tomar las medidas del caso para mejorar la higiene, pues habrá que arriesgarse, ¿verdad? La verdad que venimos a este mundo a vivir, no va a pasar encerrados. Y en todo caso, yo no creo que el TEC, por lo que ha demostrado este semestre, esté en realidad en capacidad todavía de ofrecer un sistema virtualizado 100%, ¿verdad? Ustedes han sido conscientes de los problemas que tiene la plataforma. Por ejemplo, hoy hasta hace como una hora pude subir la presentación al TEC Digital. Realmente el TEC Digital está saturado.
Han habido problemas en los exámenes, de hecho, que se han aplicado hasta la fecha. Han habido muchas quejas de parte tanto de docentes como de estudiantes. Y bueno, eso va a impactar en la calidad de los cursos y lo más probable es que para el segundo semestre muchos de esos problemas todavía no están resueltos, ¿no? Así que quién sabe, es probable que la institución se vaya por la avenida de hacer cursos presenciales, pero de menor tamaño, cupos más pequeños, qué sé yo, a ver, va a ser todo un juego, ¿verdad? De prepararse para ver cómo lo enfrentamos. Pero lo cierto es que ya hay otros países que están abriendo de lleno, ¿verdad? Ya en Europa hay 2 países que abrieron de lleno, ya se anunció que las clases van a arrancar de manera normal en varios países de Europa a partir de agosto. Así que yo creo que nosotros vamos por esa dirección. Sí. Bueno, ya tenemos 15 participantes y no hay nadie más que quiera opinar o que tenga alguna consulta que hacer. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a iniciar el segundo tema más importante del curso, el segundo dispositivo que vamos a estudiar. A ver, aquí se puede arreglar esto. Okay. Estamos hablando del transistor MOS, del MOSFET. Okay. Yo les voy a dar hoy una clase introductoria sobre lo que sería el capacitor MOS, que es la base del transistor MOSFET. Vamos a explicar de dónde viene este término. Y luego, la idea sería ya la semana que viene, generalizar el capacitor y transformarlo en un transistor de efecto de campo. Lo que se conoce como el transistor efecto de campo metal óxido silicio. Este dispositivo es quizá el dominante en el diseño electrónico moderno. Yo les puedo quizá asegurar que un 90% de los dispositivos electrónicos que se fabrican en el mundo están construidos con transistores MOSFET o variaciones del mismo. Es un dispositivo que revolucionó en realidad lo que conocemos como digamos que está en la génesis de lo que conocemos como la tecnología de la información, gracias a las capacidades que existen de miniaturización de estos dispositivos, es que tenemos lo que conocemos hoy como la revolución informática, ¿no? Internet, computación ubicua, que ahora se llama Internet de las cosas, todo ese tipo de tecnologías y de palabras ahí bonitas y de frases, catchphrases, ¿verdad? Que le dicen en inglés, que ustedes escuchan por ahí, son todos debido a la irrupción en los años 80 del transistor MOSFET. Y en particular en el desarrollo de lo que se conoce como la tecnología complementaria CMOS, que está fundamentada en el transistor MOSFET y que vamos a estudiar alrededor de 3 semanas. En las 3 semanas vamos a entrar ya definida de una manera un poquito más fuerte en lo que se conoce como CMOS. Pero bueno, la idea de este curso es ofrecer los fundamentos de cómo funciona este dispositivo que ustedes van a estudiar de lleno ya como dispositivo en el curso que sigue, en el curso de circuitos discretos, y que además es fundamental para otros cursos, ¿verdad? Como lo que sería diseño VLSI o integración microelectrónica, diseño digital, ¿no? Todo lo que van a estudiar ustedes cuando estudien, lleven los cursos de taller digital, o arquitectura de computadores y demás, pues están fundamentados, ¿verdad? En esta tecnología que vamos a empezar a estudiar hoy. Déjame nada más cerrar aquí para que no me moleste el correo. Ok. Listo. Entonces lo que vamos a hacer hoy, como les decía, es pues dar el fundamento del funcionamiento de este dispositivo. Sin embargo, antes de arrancar con el capacitor MOS, voy a hacer una pequeña parada, voy a dar una pequeña parada sobre un dispositivo extra que nos conviene analizar de manera superficial, no de una manera muy profunda, porque nos da las pautas a seguir para luego poder analizar el comportamiento de este capacitor o de este transistor MOS. Bueno, en clases anteriores, ¿verdad? Estuvimos estudiando, ¿verdad? Lo que se conoce como la juntura PN, que se conoce también, ¿verdad? De manera más, digamos, común como el diodo, ¿ok? Hicimos todo un análisis y derivamos varias ecuaciones para encontrar el comportamiento de este dispositivo, ¿verdad? Suponiendo, por ejemplo, que tenemos un dispositivo
conectado, ¿verdad? Con contactos metálicos a ambos lados y demás. Bueno, hicimos todo un análisis electrostático del mismo y derivamos las relaciones corriente-tensión del mismo. Bueno, ¿qué sucede cuando depositamos un semiconductor sobre un metal? Esa es una pregunta que no nos hemos hecho, por lo menos yo me pasé arbitrariamente sobre ese tema, pasé por encima de ese tema, cuando veíamos lo que sucedía en esta juntura, ¿verdad? Habíamos hecho un análisis, ¿verdad? Y habíamos, me acuerdo, planteado una ley de voltaje de Kirchhoff a lo largo del diodo. Y yo había dicho que aquí habían dos caídas de voltaje entre estos metales y el semiconductor. Si yo supongo una corriente en esa dirección, que las habíamos llamado arbitrariamente, ¿verdad? Phi, P, perdón, Phi metal P, y esta la habíamos llamado también en esta dirección, ¿verdad? Suponiendo que tenemos esta polaridad, Phi N metal. Habíamos hecho algo así, ¿verdad? O sea, porque sabíamos que aquí teníamos un metal pegado e interfasado directamente con el semiconductor, y yo había dicho, o les había mencionado, que arbitrariamente yo iba a suponer que esas caídas eran debidas a un efecto resistivo. O sea, que yo podía mirar o considerar que esta especie de juntura entre el metal y el semiconductor se podía ver como una resistencia que producía la caída de tensión que acabo de mencionar. Aquí tenía entonces mi Phi N M, por ejemplo. Ya tenía ahí esa equivalencia, ¿no? Entre esta unión metal-semiconductor y una resistencia. Y normalmente eso recibe el nombre de contacto óhmico. Bueno, pero como yo les he dicho algunas veces, y bueno, los que me conocen saben, es muy común que yo diga lo siguiente: es fundamental que todas las suposiciones, por lo menos en la ingeniería, ¿no?, que uno hace de alguna u otra manera se vean justificadas. No las podemos dejar así colgando al aire. Es necesario que de alguna manera le demos un sustento a esta suposición. Y bueno, el tema en realidad, de lo que se conoce como el contacto metal-semiconductor es un tema profundo y complejo que sobrepasa en mucho lo que estamos viendo en este curso, que es simplemente una introducción a los dispositivos. Sin embargo, podemos analizarlo de una manera cualitativa para por lo menos tener tranquilidad de espíritu de que lo que estamos haciendo es correcto, pero para que ustedes sepan también luego, o que adquieran intuitivamente algo de conocimiento que luego nos va a ayudar a solucionar el problema que tengamos cuando nos enfrentemos con el transistor o el capacitor. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué pasa entonces si unimos un metal con un semiconductor? Bueno, en realidad los metales y los semiconductores son materiales que son, pues por la misma definición, por su mismo nombre y por la misma definición que hicimos al principio del semestre de un material semiconductor, son bastante distintos entre sí. En particular, normalmente yo puedo suponer que en un metal prácticamente, ¿verdad?, yo solo tengo lo que se conoce como un estado o una banda de conducción. Y yo puedo suponer, normalmente, ¿se acuerdan que supusimos que la energía de Fermi estaba o muy cerca de la banda de conducción o incluso encima de la banda de conducción? Era una suposición que se puede justificar simplemente por el hecho de que sabemos que en un metal nos sobran los electrones, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo podría suponer que si este es mi material semiconductor, yo podría suponer, porque no me llama el lápiz, yo puedo suponer, ¿verdad?, que en realidad mi banda de conducción anda por aquí abajo, sin ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ustedes saben, ¿verdad?, el metal es un material equipotencial donde se tiene prácticamente el mismo valor de caída de tensión, suponiendo que la resistencia es cero, ¿verdad?, a lo largo de todo el material, y tengo exceso de electrones. Bueno, existe una característica fundamental que se conoce como la función de trabajo del metal, que es este phi mayúscula sub n. Esta es esta sería lo que se conoce como la función de trabajo energética del semiconductor, ¿ok? Perdón, del metal. Y es una característica fundamental del material. O sea, es una constante dependiendo de qué tipo de metal estoy trabajando. Puede ir desde unos 3,66 electronvolts hasta fácil unos 5,15 electronvolts.
dependiendo del material. En este caso, por ejemplo, esto es típico para el magnesio. Y esto sería, digamos, este de acá. Esta es la función de trabajo para el níquel. Y son constantes que dependen solo del material. ¿Okay? No varían en el tiempo, ni en el espacio, ni demás. ¿Okay? En el semiconductor tenemos algo distinto, porque ustedes se acordarán que nosotros habíamos dicho que un material era N o P dependiendo de la cercanía de la energía de Fermi a la banda de conducción o a la banda de valencia. En este caso tenemos una banda de conducción que está muy cerca de la energía de Fermi, por lo tanto yo puedo asegurar que este es un material N, ¿verdad? Pues sobran los electrones. Y habíamos definido un potencial interno, ¿verdad? Para este material, por la regla de los, ¿se acuerdan? En este caso sería phi n, perdón, aquí estoy equivocado. Perdón, equivoqué. Perdón. Me olvidó el shortcut. Ok, pero es un material N, estaba bien, bueno, ya lo volvemos de nuevo, no importa. Ok, entonces, este es un material N, y habíamos determinado que dentro de un semiconductor yo puedo encontrar un potencial interno, ¿verdad? Que lo obteníamos con la regla de los 60 milivoltios, ¿verdad? Phi sub n sería igual a 60 milivoltios, logaritmo en base 10 del dopado. Okay, si lo escribimos de memoria, ¿verdad? 60 milivoltios por el logaritmo decimal del dopado, ¿no? ND entre N sub I. Habíamos encontrado esta relación. Y si el material no está sufriendo ningún campo, el efecto de ningún campo externo, o sea, se encuentra en equilibrio, bueno, existe energía de Fermi y la energía de Fermi es constante a lo largo de todo el material. Bueno, yo puedo definir para este material algo que se conoce como la función de trabajo del semiconductor, que es esta de acá. Pero esa función del trabajo del semiconductor no es constante. Fíjense que es una función de dos variables. Fíjese que yo puedo decir que phi sub s es igual a un parámetro que se conoce como la afinidad de electrón del semiconductor, que es una constante, más la resta que hay entre, en este caso para un material N, la energía de conducción y la energía de Fermi. Y puesto que esto es una variable, eso quiere decir que este potencial energético es, por lo tanto, esta función de trabajo energética, y esto es mayúscula, se me olvida ponerlo, ¿verdad? Es también variable. Bueno, vean que tiene que existir una relación entre este phi mayúscula sub s y el phi sub n que tenemos acá. Recordando, ¿verdad? La definición que hemos usado bastante a lo largo del curso, ¿verdad? La caída de potencial de un material multiplicado por menos Q tiene que ser igual a la diferencia energética que se tiene entre los puntos entre los cuales estoy calculando el potencial. En este caso, entonces hay una relación directa entre esta función de trabajo. Okay. Existe una relación directa. Bueno, este material de acá es una constante, pero esta variable de acá, la afinidad del electrón, es una constante que también viene dada por el material semiconductor. Okay. Hoy se conoce como la afinidad del electrón. Y se puede despejar de aquí, ¿verdad? También se puede despejar de acá. Pero normalmente se define, ¿verdad? De una manera más correcta, digamos, de la manera más formal. Típicamente yo voy a definir esa afinidad del electrón como la resta entre un potencial arbitrario, E sub 0, menos la energía de conducción en el material evaluada en la superficie del semiconductor. Y este E sub 0 de acá es un nivel energético que básicamente se llama, o que recibe el nombre de nivel de vacío. Y lo que quiere decir es que esta es la mínima energía
que requiere un electrón para escaparse del material. O sea, yo supongo que cualquier electrón que se encuentre ya sea en el semiconductor o en el metal, cualquier electrón que alcance al menos esta energía se escapa, se va al mundo, al aire libre, escapa del metal. ¿Okay? Es una definición de una energía arbitraria que llamamos nivel de vacío. ¿Okay? Bueno, como les digo, este valor de acá es típicamente fijo. ¿Okay? Este nivel está fijo. ¿Por qué? Porque la energía de conducción, bueno, pues también está fija para los semiconductores. Bueno, entonces tenemos esos dos, digamos, perfiles energéticos de bandas energéticas, ¿ok? Entre un metal y un semiconductor. Supongamos ahora, hagamos el mismo ejercicio. ¿Se acuerdan que hicimos en clases anteriores? De juntar estos dos materiales de manera instantánea. O sea, los vamos a pegar uno con el otro, suponiendo que están en equilibrio. ¿Ok? Yo los voy a pegar, los voy a juntar. Vean que si los materiales tuvieran el mismo valor, si phi sub m fuera igual a phi sub s, en realidad no debería haber ninguna variación en las bandas energéticas con respecto a lo que estamos viendo. O sea, digamos, voy a dibujarlo aquí por encima, ¿verdad? Pero si ambos, digamos, materiales fueran iguales y tuvieran energías de Fermi similares, yo simplemente puedo trazar esto rápidamente. Es decir, que la energía de Fermi del metal es igual a la energía de Fermi del semiconductor. ¿Ok? Y aquí me queda la banda de conducción. Perdón, ahí se me dobló un poquito, pero se supone que no se debería doblar. Y aquí me queda la banda de valencia. ¿Okay? Vamos a borrar eso para que quede bien. ¿Ok? Pone que esto es una recta. ¿Ok? Entonces, ok, entonces aquí yo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es que esto supuestamente se mantiene fijo, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí queda la energía intrínseca. Acá queda el E sub 0. Y aquí tendría entonces la famosa afinidad del electrón. Y aquí tendría la función de trabajo energética del metal. Y por aquí tendría, ¿verdad? La energía del semiconductor, si las bandas fueran, digamos, si tuviéramos mismas energías. Pero vean que eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Capaz hay alguien que me lo ponga ahí por el chat. Fíjense, porque eso es imposible con respecto a lo que acabamos de decir. Porque es imposible que phi sub m y phi sub s sean iguales. Bueno, yo les voy a decir, no se preocupen. Porque sucede que acabamos de decir, ¿verdad? Que este phi sub m depende del metal. O sea, es distinto dependiendo del metal en que me encuentre, ¿verdad? ¿Ok? Exactamente, bueno, ahí muy bien el compañero que respondió, muy bien la respuesta, porque depende del material exacto. Entonces, si esta phi sub m es función de si esto es níquel o aluminio o cobre, lo que sea, bueno, ya ahí sé que esto nunca es constante. Y lo mismo ocurre acá, ¿verdad? Este phi sub s dependerá de si es silicio. En el silicio creo que anda alrededor de los 4.03 electronvolts. Si es germanio es 4 electronvolts. En fin, van variando. Entonces esto es imposible, ¿verdad? Esta situación nunca se da. Entonces, en realidad, yo tengo dos posibles casos fundamentales. Uno, o la energía, digamos, lo que sería la función de trabajo del metal es superior a la función de trabajo del semiconductor, o la función de trabajo del metal es menor que la función de trabajo del semiconductor. Son los dos casos que tengo posibles. ¿Listo? Entonces, sí, cuando yo los pego, digamos, en T0 menos, y esto, digamos, es T0 menos, o mejor dicho, T0 más, pues sí, tengo estos dos perfiles, ¿verdad? Energéticos dependiendo de los dos casos en que me encuentro. Entonces analicemos este de acá, este lado de acá. Tengo un metal y lo pego con un semiconductor. Voy a suponer conducción de equilibrio. Recuerden que la condición de equilibrio es que el material está cortocircuitado, o sea que el VA aplicado al material es cero, porque estoy suponiendo que no hay campos energéticos externos excepto la temperatura sobre el material. ¿Qué va a suceder? Bueno, vean lo que tenemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Aquí tenemos un caso que no se puede mantener todo el tiempo, ¿verdad?
acá lo que yo tengo es un montón de electrones, ¿no? De este lado del material. Y este montón de electrones, pues obviamente ve un potencial, ¿verdad? Energético menor del otro lado y por lo que ya conocemos, ¿verdad? Por difusión, empiezan a trasladarse para el otro lado del material. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que tarde o temprano ocurre lo que ocurre como en el diodo normal, ¿verdad? Tarde o temprano, todos estos electrones que van para allá van dejando los iones detrás y me generan un potencial de equilibrio. Aquí, ¿verdad? Algo parecido al potencial interno, ¿verdad? De hecho, es un potencial interno del diodo. FBI, que no es lo mismo que este FIB, ¿ok? Tengan cuidado. O sea, este FIBI que se me quede acá, recuerden, lo que hace es generar un campo eléctrico contrario a la difusión de los electrones, de manera que se genera una corriente de arrastre que compensa la corriente de difusión que tengo para el otro lado y tarde o temprano se llega a un punto de equilibrio en que la corriente tiene que ser igual a cero. Todo eso ya lo analizamos para el diodo, es exactamente lo mismo. No hay que darle mucha vuelta. ¿Qué sucede del otro lado? Bueno, del otro lado, pues sucede lo mismo, ¿verdad? Si phi m es menor que phi sub s, bueno, pues igual yo tengo algunos electrones acá, ¿verdad? Que se van a sentir tentados para irse para allá, pero puesto que la diferencia que hay es pequeña, bueno, el doblamiento de bandas es bastante ligero, ¿verdad? ¿Ok? Entonces existe lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Que en el primer caso, si lo vemos con calma, se me está generando una barrera de potencial. Vean que estos electrones que tengo acá, que me quedan ya en las zonas donde la banda es plana, no tienen manera de pasar, ¿verdad? Se están enfrentando a una barrera muy grande energética, que es debida a este phi sub b sub i. ¿Ok? Este phi b sub i, de hecho, va a estar relacionado, ¿verdad? Con la resta que hay entre el potencial phi sub s y el potencial energético phi sub m, ¿verdad? Tienen una relación, digamos, energética igual. Bueno, recuerden que aquí en realidad me falta un menos q, ¿verdad? Aquí hay que multiplicar esto por menos q. Es un voltaje, ¿verdad? Entonces multiplicamos esto por menos q. Entonces, lo que tengo acá en realidad es menos q por un potencial interno, por así decirlo, de ese diodo semiconductor. Y la diferencia energética que tengo ahí va a ser igual a phi sub m menos phi sub s. Okay. Entonces esa barrera potencial impide que los electrones pasen. Pero si ustedes se dan cuenta, esto se parece bastante, no es exacto, pero se parece bastante a lo que tenemos en un diodo, ¿no? Este fenómeno de acá. Que luego voy a volver con el resto del gráfico, ¿ok? Entonces voy a borrar esto nada más para no enredarnos, ¿ok? Y vamos a analizar con detalle este caso de acá. Y luego volvemos para atrás. Vamos a suponer que tengo ahora conectado el material, tal cual lo vemos acá, con una fuente de tensión aquí. Pegada al metal, lo que sería el ánodo, ¿no? Este sería el ánodo de mi diodo, o mi unión, no lo llamamos diodo todavía, mi unión metal semiconductor, y este sería el cátodo, ¿ok? Ok. ¿Qué sucede si VA aumenta? Bueno, recordemos que cuando yo tengo un aumento de tensión, ¿ok? Recordando la relación, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Que me dice que menos Q por la resta energética que tenga con respecto a un valor de referencia, ¿verdad? Es igual a la tensión en el material. Tenemos esta relación que venimos usando desde hace rato. Si yo aumento la tensión positiva en este nodo, pues lo que estoy diciendo es que esta barrera energética se me está yendo para abajo. Este nivel energético. Bueno, si ustedes lo quieren ver de una manera alternativa, a mí me ayuda más verlo así. Uno podría suponer que este nodo más bien queda fijo, o sea que esta energía queda fija y que este material
el otro lado, el cato, se mueve negativamente. Vean que es equivalente, ¿verdad? Puesto que ambos nodos acá están conectados con la misma referencia. Entonces yo podría decir que es lo mismo que suponer que este nodo queda fijo y que este material, perdón, este nodo acá, de la fuente, me tira para abajo, ¿verdad? A un voltaje negativo. Si yo aplico un voltaje negativo de este lado, lo que hago es hacer subir la energía. O sea, estoy desdoblando la banda. Si desdoblo la banda, ahora le estoy permitiendo a algunos electrones pasar al otro lado porque le bajé de alguna manera la barrera de potencial. O sea que en este caso tengo conducción de electrones y tengo por lo tanto una corriente técnica yendo entre el ánodo y el cátodo. ¿Qué pasa si VA es menor que 0? Entonces esto sería, digamos, lo que sucedería si VA es positivo. ¿Qué pasa si VA es negativo? Bueno, vean que si VA es negativo, eso Sí, quiere es un decir... abierto, pero... Perdón, sí, adelante. Ah, sí, si se vuelve, se hace negativo, como usted lo está haciendo, se quedaría como un abierto, ya no conduciría. Exacto, porque fíjate lo que estoy haciendo es aumentando la zona de vaciamiento, ya que le estoy aumentando la barrera de potencial. Al aumentar VA, digamos, hacer VA negativo, estoy haciendo crecer, ¿verdad? Este nivel energético, estoy doblando aún más la banda. Entonces, más difícil es todavía para los electrones pasar al otro lado, ¿verdad? Recuerden que siempre hay algún portador minoritario que pasa, ¿verdad? Pero digamos, si yo no contemplo esto, aunque en realidad lo puedo contemplar sin ningún problema, no tengo corriente prácticamente. Muy bien, o sea, en ese caso, vean que mi dispositivo se está comportando de manera muy similar a un diodo. O sea que si yo tengo esta relación en que phi m es mayor que phi s, yo puedo suponer que esto no es más que un diodo. Y de hecho recibe un nombre. Es el diodo metal semiconductor o diodo Schottky, para el cual podemos derivar una relación idéntica a la que derivamos para la unión PN, definiendo esos IS con una terminología distinta que yo no me voy a poner a explicarla acá, pues no viene al caso, este dispositivo no lo vamos a evaluar en clase. Pero lo que quiero que quede aquí importante es que cuando yo junto un metal con un semiconductor se me puede producir un diodo. Ahora, eso es si phi m es mayor que phi s. ¿Qué sucede si phi m es menor que phi s? Que es el caso que tenemos acá. Bueno, fíjese que acá en realidad no existe barrera, ¿verdad? Para que estos electrones se vayan para la izquierda. Mejor dicho, en este caso, ¿verdad? Aunque ya el material encuentre la condición de equilibrio, si yo le pego una fuente a esta unión metal semiconductor, pues fácilmente, ¿verdad? Hago que esos electrones se me muevan para un lado. Si aplico, por ejemplo, una fuente, digamos, de este estilo. Okay. Digamos que le aplico una fuente VA, con VA positivo. Aquí tengo el metal y aquí tengo el material tipo N. Bueno, vean que lo que hago es, si le aumento la tensión aquí, disminuyo este potencial eléctrico y los electrones ven todavía más tentador, ¿verdad? Pasarse para la izquierda. O sea, tengo una corriente en esta dirección. ¿Qué sucede en el caso contrario? Digamos que le doy vuelta a la fuente, ¿ok? Voy a conectarlo al revés. Le voy a conectar ahora una fuente negativa. ¿Ok? Si le conecto una fuente negativa, ¿qué va a suceder con este amigo de acá? Vean que ahora más bien este potencial energético se me va para arriba. Entonces yo puedo suponer que si yo lo reviso con calma, ¿verdad? Este diagrama de energía, ¿verdad? En realidad lo que me va a quedar es algo como así, ¿verdad? Aquí me va a quedar el metal y aquí me va a quedar, ¿verdad? El semiconductor. La energía de Fermi del semiconductor, mejor dicho, la energía de conducción del semiconductor se me va para abajo. Vea que aquí le estoy poniendo un potencial positivo al semiconductor, entonces esta energía se me va para abajo. Entonces estos electrones que están acá pueden irse muy bien para el otro lado. Entonces también puedo tener una corriente para el otro lado. O sea que esto en realidad es una especie de conducción óhmica, ¿verdad? Yo lo puedo ver como una especie de resistencia, porque tengo conducción para los dos lados. ¿Está claro? O sea, este contacto de acá, por lo tanto, se me comporta de una manera bastante similar. Perdón, aquí se dibujo más feo. No he podido dominar estas tabletas, perdón.
se me comporta como si fuera una resistencia. Por eso es que lo llamamos conductor o contacto resistivo o contacto ómico. En el caso en que phi m menor que phi s. Este sería el contacto ómico. Bueno, tristemente, ¿verdad? Todo este análisis es un análisis muy teórico. Desgraciadamente, el diodo Schottky es inevitable. No hay manera de construir uniones metal semiconductor sin que esta conducción se termine produciendo de manera práctica. Bueno, o sea, en la vida real esto siempre se va a dar. Y eso, bueno, eso tiene que ver un poquito con los procesos de construcción, pero en particular tiene que ver con el hecho de que cuando ustedes tienen un metal y lo juntan con un semiconductor, es inevitable que en el medio se forme una capa de óxido de silicio. Es inevitable. Como yo les mencionaba al principio del curso, el silicio es, digamos, se contamina muy fácil, ¿ok? En particular con el oxígeno, se oxida muy fácilmente. Entonces es imposible evitar que se cree alguna capa aquí de unos pocos Armstrong, de algunos pocos átomos, pero se me va a crear. Entonces, al crearse esta capa aquí entre el metal y el semiconductor, es imposible que se cumpla lo contrario. ¿Por qué? Porque el material, digamos, prácticamente termina con estos dos valores fijos, en dos valores donde siempre se cumple esta relación. No nos vamos a meter en detalle, todo esto está explicado en el PRD, en el capítulo 19. Si quieren estudiarlo por ahí, tienen tiempo para verlo, pueden verlo con detalle, con todas las ecuaciones y demás. En realidad yo no pretendo meterle mucho a esto. Lo que sí quiero es ver cómo logro, ¿verdad?, arreglar este problema. Bueno, este problema deviene básicamente del hecho de que el potencial, la barrera de potencial del lado del metal ya no es igual a la famosa resta, ¿verdad?, que hemos dicho. Esto ya no se cumple. Esto ya no se cumple, ¿verdad? Esa igualdad. Entonces, tenemos que pensar cómo lo hacemos, ¿verdad? Bueno, por suerte, viene aquí a nuestro rescate lo que se conoce como el efecto túnel o el efecto Zener. Si ustedes se acuerdan de esto se llama efecto Zener o efecto túnel, tienen los mismos nombres. Aunque en realidad es más comúnmente llamado efecto túnel para no confundirlo con los diodos Zener, ¿ok? Entonces generalmente nos vamos a quedar con el efecto túnel por el Zener, pero bueno, ya la gente se acuerda de él por los diodos, no hay problema. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un material dopado? Habíamos dicho que cuando yo conecto en equilibrio un material, se me crea una zona de vaciamiento, ¿se acuerdan? Si yo supongo que mi material está en equilibrio y dependiendo de cómo yo polarice ese material, pues esta zona de vaciamiento crece o disminuye, ¿verdad? De hecho, habíamos encontrado toda una expresión, ¿verdad?, que decía que la distancia de la zona de vaciamiento era proporcional, ¿verdad? No vamos a poner toda la expresión, una expresión raíz cuadrática, ¿se acuerdan? A 1 sobre el dopado del material, digamos, del material menos dopado, ¿se acuerdan? Si yo tenía dos materiales dopados, yo podría decir que la zona de vaciamiento típicamente caía generalmente sobre el lado menos dopado. Sobre el lado más dopado prácticamente era nula. Hicimos algunos ejemplos numéricos. Y si esto es un metal o un material altamente dopado, digamos P++, pues yo puedo suponer que aquí hay una zona de vaciamiento, pero esa zona de vaciamiento es minúscula comparada con esto de acá. Entonces yo puedo prácticamente simplificar las ecuaciones. Ahora, ¿qué sucede? Que si yo tengo aquí dos electrones, por lo que hemos estado hablando, que quieren pasar al otro lado, digamos, del material o al material contiguo, no lo pueden hacer por la barrera energética, ¿no? Este amigo acá, este electrón que está al lado izquierdo, se tiene que enfrentar con la barrera energética phi Weber, ¿no? Y este de acá con la otra que definimos, ¿verdad? Por la barrera energética debido al potencial del diodo. Entonces no hay manera de que pase. Si nosotros lo visualizamos esto de una manera clásica,
con física clásica, mecánica newtoniana. Por ejemplo, si yo tengo aquí una partícula que se está moviendo en el espacio y quiere pasar a este lado, la única manera en que lo puedo hacer es ganando energía para saltar la barrera de potencial, ¿verdad? Si esto es una barrera de potencial. Por ejemplo, una pared. Pensemos que este es un carro que viene, ¿verdad? Pasando por acá, ¿verdad? Para poder brincar encima de la pared, de alguna manera tenemos que dar energía para que venza la fuerza de gravedad, ¡pum! Y salte encima de la pared. Ahora, el problema es que esto, en la mecánica estadística, deja de cumplirse, porque por lo que sabemos, los electrones en realidad no tienen ecuaciones determinísticas de posición y velocidad, sino que sus números cuánticos responden a funciones de trabajo estadísticas. Entonces puede ser que si esta barrera de potencial es relativamente delgada, es muy probable que un electrón de alguna u otra manera se encuentre en el otro lado de la barrera un tiempo después. Y ocurre. Eso es lo que se conoce como el efecto cuántico en la mecánica, el efecto túnel en la mecánica cuántica. O sea que en algunos casos este electrón no se ve obligado a ganar la energía para brincar al otro lado, sino que pasa directamente la barrera energética. ¿Ok? Eso obviamente solo ocurre en dispositivos o en materiales con dimensiones que ya se aproximan, ¿verdad?, a las que podemos o las que requieren para su solución de ecuaciones de mecánica cuántica. Bueno, pues nosotros nos podemos aprovechar de este efecto túnel, porque al fin y al cabo estamos trabajando con dispositivos que tienen tamaños micros y no nanoelectrónicos, perdón, nanométricos. Entonces, yo lo que necesito es de alguna manera hacer que esta barrera de potencial sea más delgada. ¿Cómo la hago? Bueno, si yo dopo un poco más el material, la región de basamiento se hace más pequeño. Si yo agarro este material y lo dopo exageradamente, por ejemplo, que este sea un material N, y lo dopo con muchos, ¿verdad?, átomos donadores, tal que ya no es un material no degenerado, como hemos visto hasta ahora, sino que incluso la energía de Fermi queda por allá arriba. Por ejemplo, que aquí queda la energía de Fermi del semiconductor. Queda por encima de la banda de valencia. ¿Recuerdan que alguien me había preguntado eso? Pero de la banda de conducción. Alguien me había preguntado eso hace algunas semanas, de si podía en un semiconductor llevar la energía de Fermi por encima de la banda de conducción. Por supuesto, este es un caso donde tenemos un dopado muy, muy, muy fuerte. Es probable que esto ya no sea de hecho un material muy cristalino, ¿verdad? Por eso generalmente esos materiales se policristalizan, ¿okay? Se vuelven un poco irregulares. Pero lo que estamos ganando es que la barrera energética se vuelve tan delgada que es posible conducir a ambos lados de ella por efecto Zener. Por eso es que los conductores, digamos, perdón, los contactos, siempre que se van a colocar en un material semiconductor, exigen una zona dopada extra entre la conexión entre el metal y el semiconductor al que le quiero ir. Entonces, este es un ejemplo típico de un contacto metal construido en un proceso microelectrónico. Está cortado al través, ¿no? ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿es posible construir contactos ómicos? Sí, sí es posible, por suerte. Si no, no funcionaría la microelectrónica, ¿verdad? Solo podríamos conducir para un lado. Por suerte, sí es posible y no hay ningún problema. Simplemente, pues, necesitamos, eso sí, simplemente, pues, hacer este pequeño truco, ¿verdad? En la fabricación. Lo hacen los ingenieros de proceso cuando están fabricando dispositivos. Bueno. Muy bien, entonces con eso rápidamente vimos lo que es el diodo Schottky. En una media hora cubrimos un material que es bastante complejo, del cual lo único que espero que les quede claro son estos perfiles, ¿okay?, que estamos viendo energéticos, porque nos van a ayudar ahora a interpretar el capacitor MOSFET. Antes de pasar al capacitor, si hubiera alguna duda, algo que no quedó claro por ahí, por favor, les doy un chancecito para que lo visualicen. Como les digo, esto se hacen algunos ejercicios en la tutoría, pero no es un tema que realmente sea fundamental, por lo menos a nivel de este curso. Okay, ya se ve ya en, digamos, cursos más avanzados. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Ok, entonces ahorita cuando avancemos tal vez vamos a usar más este tipo, este último que vimos con alto dopado o también... Lo que Bueno, vamos a suponer es que todos van a ser de este tipo.
y que por lo tanto yo puedo suponer que esto es equivalente a una resistencia. ¿Está bien? Ok. O sea, vamos a suponer que todos los contactos que yo vea en el resto del curso son óhmicos. No hay contactos rectificadores. ¿Está bien? Todos los contactos van a ser óhmicos. Y esta es una restricción fundamental para que podamos aplicar las relaciones electrostáticas en el resto del curso. Vean que incluso para el diodo yo lo supuse sin justificarlo, ¿verdad? Yo necesitaba esto. Bueno, ya sé cómo se produce. Y yo voy a suponer a partir de ahora que este contacto que se produzca, cualquier contacto que se produzca entre un metal y un semiconductor, es óhmico, no es rectificador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Listo. Muy bien. Vamos a entrar ahora sí ya en lo que sería el capacitor MOSFET. ¿Ok? Quiero hacer un poquito más pequeño esto. Esta es la estructura fundamental de un capacitor MOS. El nombre MOS viene dado es el acrónimo, ¿no? De las palabras metal, óxido y semiconductor o silicio en realidad. Ustedes escojan. Normalmente yo me acuerdo silicio. Aunque en realidad formalmente el MOS se puede hacer con cualquier semiconductor. Entonces en realidad si les hacen un quiz ahí cuando vayan a hacer la entrevista a Intel y les semiconductor y les pregunten qué significa MOS, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, es metal, óxido, semiconductor. ¿Está bien? Eso es para el quiz. Bueno, aquí no me ocupo. Semiconductor. ¿Está bien? Tachemos esto. Entonces esto es básicamente lo que significa MOS. En realidad, la parte metálica es todo esto de acá. ¿Ok? A esto es a lo que vamos a llamar el gate. Lo que sucede es que en los procesos superiores a 90 nanómetros, todavía 40 y 65 nanómetros, creo que es así, este material de acá, bueno, esto está rojo, no se ve, este material de acá, en realidad es polisilicio. Es un material N o P fuertemente dopado. O sea, no es un cristal perfecto de silicio, pero está tan fuertemente dopado que yo puedo casi considerarlo un conductor. Que normalmente ustedes lo van a ver esto así en los libros. N más o P más. ¿Okay? Es este material. A veces incluso le ponen 2 mases para indicar que está fuertemente dopado. Y está tan fuertemente dopado que no podemos usar la fórmula de los 60 milivoltios para encontrar su potencial interno. O sea, el potencial interno es medido. Se mide ya, digamos, experimentalmente. Esto es cierto para los materiales que tienen un largo, digamos, un ancho de canal menor, mayor a 65 nanómetros, más o menos, por allá. Vamos a ver más adelante, cuando veamos transistores y entendamos qué significan estos 65 nanómetros. Estos 65 nanómetros son el largo del canal. Okay, lo vamos a ver cuando estudiamos el MOS. Cuando los transistores son menores a 65 nanómetros, ay, perdón, 65 nanómetros, generalmente ya se usa metal aquí. Ahí sí se usa un metal. O sea, los transistores vuelven a ser MOS. Okay. Pero bueno, como nosotros vamos a trabajar con transistores bastante más sencillos, nos vamos a quedar con esta definición de acá. Ya más adelante, cuando ustedes ingresen, capaz que en diseño digital, si llevan el curso de VLSI conmigo, con Ronnie, o llevan un curso avanzado de diseño con Renato, qué sé yo, pues ahí pueden, digamos, o en la maestría, si llevan el curso conmigo, bueno, ahí vamos a discutir un poquito las diferencias entre los dos materiales, pero digamos, para este curso y para grado, normalmente yo puedo suponer, ¿verdad?, que el gate está hecho de polisilicio. Y que tengo un contacto metálico acá, que es un contacto óhmico, ¿ok? Entre este metal y esta juntura, perdón, y este material de polisilicio. Luego tengo aquí algo que es óxido de silicio, es esto de acá, es vidrio, ¿okay? Es un aislante. Y tengo un sustrato, ¿okay? Que el sustrato puede ser cualquier material, N o P. O sea, es un material dopado N o P, dependiendo del tipo de transistor.
Y debajo de ese sustrato tengo otro contacto metálico. Esta es la estructura fundamental, básica de un capacitor MOS. Vean que de cierta manera se parece bastante al diodo Schottky, ¿verdad? Y se parece bastante porque en la vida real, en el diodo Schottky, siempre existe, ¿verdad? Esta barrera aquí de óxido de silicio, por más cuidado que tengamos a la hora de fabricar el diodo. ¿Okay? Pero en este caso, en el MOS, en realidad esta barrera de óxido de silicio se pone intencionalmente y se hace de un determinado ancho. Por eso es que si nosotros vemos los perfiles de las bandas de energía en un semiconductor, en un capacitor MOS, nos topamos con algo que más o menos fue lo que ya vimos, ¿verdad? En el diodo Schottky, en contacto metal semiconductor, en la unión metal semiconductor. Bueno, aquí tenemos un metal que es el que ya conocemos, ¿verdad? Fue el que vimos para el diodo Schottky, ¿verdad? Tenemos una función de trabajo del metal que básicamente me dice la diferencia energética que hay entre la energía de vacío y la banda Fermi del metal, la banda energética Fermi del metal. Para un aislante, estamos hablando del óxido de silicio, ¿verdad? En este caso, aunque ahora en los procesos más modernos se usan otros materiales. En el óxido de silicio tengo también algo parecido, ¿verdad? Al semiconductor tengo una energía de conducción, una energía de Fermi que está justo en el medio. Recuerden que ahí estamos justo en el medio, es decir, esta es la energía intrínseca de mi semiconductor y esta es la banda de valencia. Y vean que tengo una energía de gap o de banda prohibida que es muy grande. O sea que es muy difícil que esta es la energía, la banda G. Es muy difícil que un electrón salte, ¿verdad?, hacia la banda de conducción. Y tengo definido la afinidad del electrón del del aislante, justo a partir de la banda de conducción de energía de conducción, con respecto al nivel de sub 0. ¿Okay? Bueno, entonces este es un material donde yo puedo suponer, sin temor a equivocarme, que nunca hay portadores. ¿Okay? O por lo menos son despreciables. En el caso de semiconductores, ya lo conocemos, ¿verdad? Es el que acabamos de ver, el que conocemos, ¿verdad? Las bandas de energía de conducción, energía de Fermi, energía intrínseca, energía de valencia, con las variables que definimos, ¿verdad? La afinidad del electrón, que sería la diferencia energética entre E sub 0 y la banda de conducción, y la función de trabajo de energía del semiconductor, que viene de la energía de Fermi, el semiconductor, hasta E sub 0. ¿Qué sucede si hay doblamiento de bandas? Bueno, si existe doblamiento de bandas, y esto es nada más para aclarar que este parámetro, ¿ok?, la afinidad del electrón en el semiconductor, siempre se mide, ¿ok?, en la superficie del semiconductor, suponiendo que esta es la superficie del semiconductor, y por lo tanto es siempre constante, o sea, no se ve afectado por el doblamiento de bandas. Entonces, este valor de acá de afinidad del electrón siempre lo vamos a medir sobre la superficie del electrón. Perdón, del semiconductor, si suponemos que esta es la superficie, esta es la interfaz del semiconductor con lo que sea que haya al otro lado. Okay, esas son definiciones fundamentales. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un análisis suponiendo lo siguiente. Vamos primero a hacer un análisis cualitativo hoy. La idea es dejar las bases cualitativas para hacer la derivación matemática de las ecuaciones que necesitamos en la clase que viene. ¿Ok? Entonces hoy nos vamos a concentrar en la derivación cualitativa y por ahí vamos a ver la introducción por lo menos a uno de los modos que es bastante simple de analizar ya desde un punto de vista numérico. Bueno, yo voy a suponer un capacitor en condiciones ideales. Este capacitor, y ustedes ¿verdad?, saben que esto no es cierto, pero yo voy a suponer, ¿verdad?, que por ahora la función de trabajo de los dos materiales es igual. ¿Ok? Voy a suponer eso. Cuando yo los pego, no se me produce doblamiento de bandas. O sea, se produce lo que se conoce como un diagrama de bandas planas o banda plana. ¿Ok?
Normalmente le decimos en inglés, ¿verdad? Es más fácil recordarlo, ¿verdad? Porque vamos a ver que sale muy a menudo. El diagrama de flat band. Yo voy a suponer esto. Después vamos a ver que eso no es tan grave y se puede corregir simplemente con un ajuste, ¿ok? Del resto de tensiones. Entonces no es tan grave hacer esta suposición. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vean que tengo acá, si esta es mi energía del vacío, tengo una función de trabajo acá del metal, tengo una función de trabajo acá que no está dibujada, perdón, a mí me salió medio curva esto. Vamos a ver si lo dibujo para abajo. Queda peor, ¿verdad? Bueno, aquí tengo mi phi sub s, ¿verdad? Esto va hasta Fermi, ¿verdad? Hasta acá abajo. Okay. Son iguales, ¿verdad? Los dos. Phi m igual a phi sub s. Y tengo mi afinidad, ¿verdad? De electrón para el semiconductor. Como estoy en equilibrio, no me importa dónde la mide, ¿verdad? Si hubiera doblamiento de bandas, me tengo que ir a medir esta letra, siempre se me olvida cómo se llama, psi. No me acuerdo ya. Tengo que medirla aquí, ¿verdad? Justo en la superficie. Y bueno, también tengo una afinidad en el semiconductor, ¿verdad? Que es inevitable. Bueno, entonces este es un diagrama de bandas en equilibrio para una estructura MOS ideal. ¿Qué significa que está en equilibrio? Buena pregunta. Vamos a ir resolviendo algunas. ¿Qué significa cuando Que yo las digo que bandas, están sin que las doblar? bandas, sí, están alineadas las energías de Fermi. Exacto, ¿verdad? La energía de Fermi es constante a lo largo de todo el material. Eso es muy importante. ¿Ok? O sea, eso quiere decir, si yo tengo este diagrama de bandas, quiere decir que yo no le estoy aplicando ninguna energía, ¿verdad? Al capacitor. O sea, si yo lo hubiera conectado a este amigo, yo lo que estoy haciendo es básicamente lo estoy poniendo en corto, ¿no? Esta sería la condición de equilibrio, ¿verdad? La misma que vimos para el diodo. Lo puse en corto y puesto que phi sub m igual a phi sub s, me quedan las bandas alineadas. Vean que eso es falso porque esto no se cumple, ¿verdad? Y ya sabemos que en realidad en el equilibrio va a haber doblamiento de bandas, pero por ahora vamos a suponer que no ocurre, ¿ok? Entonces, yo puedo definir en función de la energía que yo le aplique, o sea, el voltaje que yo le aplique a este capacitor MOS, yo puedo definir por lo menos 4 regiones de operación. ¿Okay? Las voy a definir arbitrariamente. Voy a dibujar acá el capacitor otra vez. Okay, está aquí el capacitor MOS. Aquí está el gate. Aquí está el óxido de silicio. Este es el gate y aquí está el sustrato aquí abajo. Okay, entonces vamos a suponer que es en este caso, vean que aquí, por la definición que tengo, la energía de Fermi me está diciendo que este material es P, ¿verdad? Tengo la energía de Fermi más cerca de la banda de valencia, entonces yo sé que este material es P. Acá voy a suponer que este gate es un metal, puedo suponer que todo esto es un metal, ¿verdad? Entonces en realidad el gate y el contacto metálico no tienen sentido, ¿verdad? En realidad serían el mismo material, pero no importa, hagámoslo ahí separado, ¿verdad? Aquí tengo el metal que conecta esto, ¿verdad? Vean que las rayitas van para el otro lado, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que esto de acá es óxido de silicio, esto es un semiconductor. Perdón, un aislante. Y le voy a conectar en serie una fuente, ¿ok? Y la voy a llamar arbitrariamente VG. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué sucede cuando VG es igual a 0? Bueno, lo que acabamos de decir, ¿verdad? No hay doblamiento de bandas. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando VG es negativo? Vean que aquí nos puede ayudar mucho lo que estudiamos del diodo, ¿verdad? El diodo Schottky. Fíjese que además yo tengo una ventaja. Esto es un aislante. ¿Puede haber corriente para allá o para acá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puede haber corriente si esto es un aislante? A ver. Esto es un aislante. ¿Puede haber corriente para allá? A ver, valientes. No, profe, porque es un No se puede, aislante. ¿verdad? Muy bien. No puede, muy bien. Ok. Está bien. Bueno, Franco, muy bien también.
Yo les digo acá el nombre cuando lo dicen bien. No puede haber corriente, ¿verdad? Entonces, porque eso es un aislante, ¿verdad? Entonces, exactamente, esa corriente es cero. En procesos modernos, eso ya no se cumple, pero como les digo, en este curso estamos por encima de 65 nanómetros. Entonces, no hay corriente. O sea, yo sé que aquí, en cualquier dirección, para cualquier caso, I es igual a cero. Por cierto, yo sé que se me están confundiendo. Aquí tengo un error fundamental. Aquí la variable de dirección X va para abajo. Y acá esa variable va para allá. Para que no se me confundan. ¿Entienden? Esto de acá es el gate. Esto es el óxido de silicio. Ok, CO2. Y este es el material P. ¿Está bien? Entonces, este es el óxido de silicio. Este de acá. Acá tengo el gate y aquí tengo el P. Vean que lo que hice fue que lo acosté, ¿verdad? Lo acosté hacia la izquierda. Le di menos 90 grados al capacitor MOS. Ok, entonces yo sé que sin importar cómo yo le meta voltaje a este amigo, la corriente que va por aquí es siempre cero, ¿verdad? No hay manera. ¿Están de acuerdo? Siempre va a ser cero y eso es quizá una de las características fundamentales que están detrás del éxito del transistor MOSFET. No es necesario alimentar una corriente por el gate del transistor para encenderlo. Esa corriente es cero. Bueno, ¿qué sucede si VG es negativo? Vean que si VG es negativo, recuerden, la energía del metal se me va para arriba, ¿verdad? Si la energía del metal se me va para arriba, porque recuerden que estoy aplicando una tensión negativa en dirección contraria, ¿verdad? Esa sería la V. Entonces la energía sube. Entonces, vean que yo puedo decir que la energía de Fermi en el semiconductor sigue siendo constante a lo largo de todo el material tipo P. Vean que es algo que no ocurría en el diodo. ¿Se acuerdan que en el diodo llega un momento en que desaparece la energía de Fermi? Porque la energía de Fermi solo está definida para un material en equilibrio. Pero ¿cómo? Y es igual a cero. Aquí yo no tengo ningún intercambio de cargas. O sea, mejor dicho, no tengo corriente por ahí, ¿verdad? Entonces, yo puedo suponer que el material sigue estando en condición de equilibrio tal cual. Pero sí existe un doblamiento de bandas. ¿Por qué? Porque tiene que existir una continuidad de campo eléctrico. ¿Ok? Como existe una continuidad de campo eléctrico, ¿ok? Entonces, yo tengo que suponer que esta banda de acá, este punto de la banda de acá, tiene que quedar al mismo nivel, ¿verdad? Que el cambio energético, ¿verdad? Que yo puse al lado X. Entonces la banda se me dobla para arriba, ¿verdad? Eso es lo que ocurre acá. Al doblarse la banda para arriba, ¿qué sucede acá? Que me aparecen un montón de huecos. Vean que aquí este material, aquí era P. Bueno, aquí es mucho más P porque la energía de Fermi está muy cerca o incluso ya puede haber superado la energía de valencia, ¿verdad? Entonces yo sé que aquí tengo muchos más huecos acá que los que tengo acá. Por eso a este proceso se le conoce como acumulación. Y a esto se le dice el estado de acumulación del capacitor. Vean que si ustedes lo ven electrostáticamente, ahora lo vamos a ver más adelante cuando veamos cada uno de los, digamos, lo vamos a ver con más calma, cada uno de los modos de conducción. ¿Qué está sucediendo? Si yo hago VG negativo, estoy empujando electrones en esta dirección, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo que se me generen, si ustedes lo ven en el gate, si lo vemos con detalle, digamos, si esto es el gate, no voy a poner los contactos. Si esto es el gate y este es el sustrato, tipo P, si yo le pongo una tensión negativa acá, estoy empujando electrones, ¿verdad? Para acá. Estoy haciendo que los electrones, ¿verdad? Se vean, ¿verdad? Porque esto es negativo, entonces los electrones se ven repelidos, ¿verdad? Se van hacia la interfaz con el óxido de silicio, que es este de acá. Bueno, por ley de conservación de carga, tienen que aparecer huecos al otro lado. Más huecos de los que ya había por el dopado. Para que se mantenga el equilibrio electrostático ahí, ¿verdad? La ley de conservación de cargas. Vean que esto se parece a un capacitor, de hecho. Bueno, vamos al siguiente caso. ¿Qué sucede si ese VG, ahora yo lo hago positivo?
bastante positivo, pero no tanto que alcance un valor arbitrario VT, que todavía no lo hemos definido. Este es un valor arbitrario que no lo hemos definido. Bueno, vean que en ese caso se parece al diodo de Schottky que vimos acá, ¿no? Ok, estoy en este caso, ¿verdad? Le empiezo a aumentar, o mejor dicho, empiezo a hacer la tensión más negativa y se me empieza a hacer este doblamiento de bandos, ¿verdad? Empieza a crecer esta región de vaciamiento. O sea, empieza a aparecer una región de vaciamiento acá. Vean que aquí incluso yo puedo ver cómo la energía intrínseca alcanza el nivel de energía de Fermi. Aquí prácticamente yo tengo un material intrínseco. ¿Eso por qué? Bueno, porque ahora más bien, vean que ya yo no estoy, ya no estoy poniendo electrones, ¿verdad? Oh, perdón, bueno, ya lo vuelvo a redibujar. Vean que ahora yo voy a poner acá un potencial positivo. Si pongo un potencial positivo, empiezo a atraer electrones. Entonces, ¿qué sucede? Me empiezan a aparecer acá, ¿verdad? Una carga positiva. Ok. Entonces, como me empieza a aparecer una carga positiva, yo tengo que de alguna manera equilibrar esto electrónicamente. Tengo que, recuerden, ley de conservación, ¿ok? Tengo que equilibrar eso electrostáticamente. Pero aquí tengo material P, solo tengo huecos. ¿Cómo hago para equilibrar eso? A ver. Aquí tengo un montón. De los mayoritarios que son los positivos se van a la parte de abajo del material P. Exactamente, ¿verdad? Se empieza a generar una zona de vaciamiento acá, ¿verdad? Se empiezan a quedar descubiertos los iones. Lo mismo que pasaba en el diodo, ¿no? Sí, Solo que ahora exacto. solo pasa en un lado. Se empiezan a generar una zona de vaciamiento, vea que es lo que ocurre aquí, ¿verdad? Yo le meto esta carga positiva, esto sería el gate, ¿verdad? Este sería el óxido de silicio y este es el material P, ¿verdad? Empiezo a meter huecos por acá o carga positiva en realidad, ¿ok? Carga positiva. Bueno, si es un polisilicio sí serían huecos, ¿ok? Y empiezo a generar una zona de vaciamiento con una carga que es equivalente a esta de acá. Fíjense que, ¿recuerdan cuando nosotros estuvimos haciendo las derivaciones del diodo, que en equilibrio las dos áreas a ambos lados de la zona de vaciamiento tenían que ser iguales, ¿verdad? Para que se mantenga el equilibrio electrostático. Esta es la densidad de carga, ¿no? Aquí estoy hablando de la densidad de carga. Bueno, el área de este rectangulito de acá tiene que ser igual al área de este de acá. O sea, esta zona de vaciamiento empieza a crecer para generar esta densidad de carga que compense la carga positiva que tengo al otro lado. A eso se le conoce como el funcionamiento en la región de vaciamiento. Pero ustedes saben que esto crece de una manera raíz cuadrática, ¿verdad? O sea, tarde o temprano, esta zona de vaciamiento ya no puede crecer. Crece, 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 hasta que ya no puede, ¿verdad? Ya no puede equilibrar, no se puede producir este equilibrio. Arbitrariamente, el punto donde eso ocurra se le conoce como la tensión de umbral. O sea, cuando VG supera esa tensión de umbral, tienen que empezar a aparecer electrones acá que ayuden a compensar el exceso de carga que tenemos aquí. Por eso aparece este otro perfil de carga acá, ¿no? Bueno, esos electrones, ¿de dónde vienen? Bueno, por suerte, en realidad, en el material, recuerden, hay portadores minoritarios. Entonces, yo sé que en el semiconductor tipo P hay electrones que son portadores minoritarios. Esos electrones empiezan a cruzar la zona de vaciamiento y se empiezan a acomodar acá contra la interfaz para conservar el equilibrio electrostático. Vean que ahora yo puedo decir que este material, que aquí es tipo P debido a la diferencia que hay entre la energía de Fermi y la energía de conducción, se vuelve prácticamente tipo N acá. Vean que la energía de Fermi ahora está alejada de la energía de conducción prácticamente a la misma distancia. O sea, este material aquí es tan N como aquí era P.
O sea, le di vuelta al material. Electrostáticamente lo transformé de P a N. Por eso es que a esta región de operación se le conoce como la región de inversión. O sea, creé aquí, si ustedes se dan cuenta, esto de acá es una especie de canal de electrones. Hecho sobre un material que es tipo P. O sea, lo invertí. Esto va a ser fundamental para encender y apagar el transistor más adelante. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Okay. Entonces ahora, no sé si hay una pregunta por ahí hasta ahora. ¿Queda claro más o menos? Igual esto yo lo voy a repasar otra vez cuando derivemos las ecuaciones, no se preocupen. Bueno, entonces yo sé que están cansados, así que ahora lo único que voy a hacer es derivar el primer caso, que es el caso de banda plana. Y lo vamos a dejar hasta aquí para que no se me estresen demasiado. ¿Ok? Entonces, aparte yo sé que es bastante. Ahora sí, ¿qué hago con esto? Porque yo sé que eso no es cierto, ¿verdad? Yo sé que no puedo suponer que esto sea cierto. Pero en realidad, esto es simplemente un reacomodo, digamos, de las tensiones que yo tengo aquí definidas. Entonces voy a generar, bueno, voy a conectar ahora sí de nuevo mi capacitor MOS con una tensión VGB, pero no voy a suponer ninguna idealidad. Bueno, por lo menos no la que estaba suponiéndose un poco, en realidad se suponen algunos otros. Que le pongo una fuente de tensión en paralelo a todo el sándwich con el que construí el capacitor. Vea que estoy metiendo acá todo esto como un solo material que define una caída de tensión más o menos phi mn. Eso quiere decir que esta es la caída de tensión entre el metal y el semiconductor tipo N+. O sea, lo que estoy diciendo es que esto de acá es N+, ¿verdad? Es polisilicio tipo N+. Tengo una caída de tensión en el óxido, que es una caída de tensión en el lago, y tengo una caída de tensión en el sustrato, que arbitrariamente la voy a llamar tensión de vaciamiento, y tengo una caída de tensión aquí, ¿verdad? Que es la caída de tensión que existe entre el sustrato P y el metal. Bueno, aplicando la ley de Kirchhoff es directo, ¿verdad? Encontrar esta relación de voltaje, ¿verdad? La tensión de la batería, V gate bulk, a esto normalmente lo vamos a llamar bulk, o en inglés, ¿verdad? Bulk, bulto. El bulto, suena muy feo, pero bueno, mejor decirle el bulk, ¿verdad? El bulk del material está aquí abajo. La tensión aplicada entre el gate y el bulk es igual a la suma de todas estas caídas de tensión. Vean que aquí yo estoy suponiendo, de nuevo, ¿verdad? Por la pregunta que me hicieron hace un rato, que estos son caídas, ¿verdad? Son contactos ómicos, ¿ok? No son contactos rectificados. ¿Ok? Yo generalmente voy a suponer, aunque esto no es cierto en la mayoría de los casos, pero en este curso por lo menos vamos a partir de la suposición de que este nodo está pegado a cero. Facilita mucho la derivación, pero genera algunos problemitas que luego vamos a ver más adelante. ¿Okay? Cuando veamos la derivación más avanzada del transistor, ya para cerrar esta clase, yo les voy a explicar qué es lo que produce eso, lo que se conoce como efecto cuerpo. Ok, entonces, vamos a ver qué sucede acá cuando yo tengo esa situación. Ok. A ver, aquí está. Ok. Vamos a derivar lo que se conoce como el potencial de banda plana. Profe, ¿Sí? una preguntita antes de que continúe. Sí. En la diapositiva anterior, que esa combinación del gate tipo N y sustrato tipo P siempre puede ser invertida o puede ser que yo tenga gate tipo N y sustrato tipo N también. Exacto. Muy bien, muy buena pregunta. Yo voy a suponer, todas las derivaciones que vamos a hacer es que el sustrato es tipo P y que el gate es tipo N. Y eso me va a producir lo que se conoce como, vamos a ver después, el capacitor o el transistor NMOS. Si yo invierto los materiales, voy a tener un transistor complementario que se va a llamar transistor PMOS. Pero las relaciones electrostáticas en realidad van a ser las mismas porque lo único que van a cambiar son los signos. Lo podemos ver como el negativo, por así decirlo, ¿no? El negativo. Vamos a construir un transistor que es el negado del transistor NMOS,
Si le damos vuelta y, por ejemplo, si aquí yo pongo, en lugar de n más, pongo p más, y esto yo lo cambio y lo cambio por n, voy a tener un transistor que se comporta idénticamente, solo que las relaciones de corriente de tensión son negativas. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ok? Pero por ahora solo lo vamos a dejar así, ¿ok? No nos vamos a quedar con esto. En realidad no vale la pena ni derivarlo, aunque la mayoría de los libros lo derivan. No vale ni la pena porque ahora la verdad es simplemente multiplicar por menos todas las fórmulas. Entonces es un trabajo extra que generalmente uno se ahorra incluso cuando está diseñando. Después yo les paso un truco de cómo uno elimina ese problema. Ok, entonces vamos a derivar ahora lo que se conoce como el potencial de banda plana. ¿Ok? O sea, aquí ya no vamos a suponer esto. Yo no voy a suponer esto, de hecho. Precisamente lo que quiero es liberarme de esta suposición. ¿Ok? Esto no es cierto. Ahora sí, esta es la vida real. Esto nunca es cierto. Bueno, ¿qué sucede cuando yo estoy en banda plana? Analicémoslo acá con cuidado. Vamos a quitar esto. Estoy en banda plana. Ok. Pero es una banda plana real. Okay, entonces, esto yo no sé. Esto yo no sé si se cumple. Ok. Esto no lo conozco. Pero yo sí sé que en esa condición no tengo doblamiento de banda a ambos lados. Si yo no tengo doblamiento de banda a ambos lados, ¿esto qué quiere decir? Fíjense que yo tengo, digamos, o tenemos, ¿verdad? Leyes fundamentales electrostáticas que tenemos que recordar, ¿verdad? Que siempre hay que recordar. Además, déjenme borrar todo esto para no confundirlos. Ok, vamos a borrar toda esta parte. Aquí ya con eso ya les puedo dibujar. Okay. Recuerden que tenemos dos leyes fundamentales que estamos aplicando, ¿verdad? Electrostáticas. La ley de Faraday, ¿verdad? Que dice que la derivada de lo que sería la permitividad del material por el campo eléctrico, ¿ok? En función de X es igual a la densidad de portadores. Es la ley de Gauss. Y luego tengo además, pero no es la ley de Gauss, no la ley de Faraday. Tengo algo muy importante aquí, que es lo que me dice, ¿verdad? Que la variación del potencial electrostático, eléctrico, o el voltaje sería en este caso, en función de la distancia es igual a menos el campo eléctrico. Y tengo estas dos relaciones de la electrostática que venimos usando desde el principio del curso. Si no tengo doblamiento energético, recordando, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Y esto siempre hay que tenerlo ahí, por ahí, ¿verdad? Acordado. A mí siempre se me olvida, por eso lo tengo apuntado. Que menos Q, ¿verdad? Por el campo, por la diferencia de potencial que yo tenga, es igual a la resta, ¿verdad? Entre las energías, ¿verdad? Ok. O sea que yo puedo obtener directamente siempre, ¿verdad? El voltaje a partir del diagrama de bandas que tengo acá, en cualquier punto del material, simplemente multiplicando por menos Q, ¿verdad? Ok. Y haciendo esta resta, ¿verdad? Entre el punto donde yo quiero averiguar el potencial eléctrico y una energía de referencia ahí de arbitrario, que normalmente a veces usamos la energía de Fermi. Ok. Entonces, si yo no tengo doblamiento de bandas, recordemos lo que quiero decir es que, que no hay doblamiento energético y por lo tanto el voltaje es constante aquí, ¿verdad? Todo lo largo de este material el voltaje es constante, no es una función de X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si eso es así, esta derivada es 0. Ok, o sea, el campo eléctrico es 0 en toda esta región, lo cual es obvio porque precisamente acabamos de decir, ¿verdad? Que no existe doblamiento de bandas, por lo tanto no existe aplicación, no existe energía aplicada al material, ¿verdad? Entonces, como no existe campo eléctrico, yo no puedo tampoco tener carga aquí, ¿verdad? Y de hecho, vean que aquí el diagrama de carga es vacío, o sea, yo podría decir que simplemente esto es esto de acá, ¿verdad? No hay cargas. En flatband, en banda plana,
no hay carga, no hay densidad de carga en mi material. ¿Ok? O sea, yo no puedo entonces decir que hay carga. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿verdad?, que la carga en el gate para la tensión de flatband, que yo quiero averiguar, o de banda plana, tiene que ser igual a la carga en el sustrato, en el bulk. Esta es la carga en el bulk o el sustrato, lo mismo. Normalmente vamos a usar los dos términos de manera así indistinta. Tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Si yo, digamos, dibujara ese perfil de carga, pues tendría todo vacío, ¿verdad? No tengo carga. ¿Ok? En ninguna parte del eje. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Bueno, si eso es así, ¿verdad? Yo tengo que suponer también, por lo tanto, ¿verdad?, que no hay caída de tensión ni aquí ni acá, ¿verdad? Y de hecho eso se nota también por el hecho, digamos, si vemos el diagrama de bandas, de que tampoco hay doblamiento en la banda energética del aislante, ¿verdad? Como no existe doblamiento de banda energética acá. ¿Por qué? Porque tiene que haber continuidad, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo acá, ¿verdad? No existe doblamiento energético. Si no hay doblamiento energético, no hay caída de tensión, por el mismo razonamiento. Entonces yo puedo suponer que estos dos términos son ceros. Por lo tanto, lo que me queda es esta expresión, ¿verdad? Tengo que simplificar esta expresión de acá. Este término de acá se me hace 0, este se me hace 0, y lo que me queda es que la tensión gate bulk es igual a la suma de estas dos tensiones. ¿Ok? ¿Qué sería igual a? Bueno, recuerden, ¿verdad?, que eso es cuestión aquí de hacer la derivación, ¿verdad?, con calma, ¿verdad? Phi sub n, ¿qué sería igual? A phi m menos phi n más, ¿verdad? Más phi p menos phi m, ¿verdad? Es toda esta resta que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, este término se me va con este, y lo que queda es menos phi n más phi p. Aquí le doy vuelta a la expresión, ¿ok? Y le pongo un menos, ¿ok? Saco el menos a factor común de esto que me queda acá. Y eso es igual, o yo lo defino como la tensión de flatband. O sea, que para que haya banda plana, en realidad es necesario que haya una tensión que va a ser igual al potencial interno que hay en el gate menos el potencial interno en el sustrato. Este de acá ustedes ya lo saben sacar, ¿verdad? La regla de los 60 milivoltios. Menos 60, porque es material P, ¿verdad? Menos 60 milivoltios, logaritmo en base 10 del dopado, que es un material tipo P, Na, perdón, me quedó muy feo eso, voy a hacerlo un poquito mejor. Na sobre Ni. ¿Están de acuerdo? Eso ya lo conocemos, ¿verdad? Esto sería este menos phi P. Y este phi N generalmente se lo dan a uno. Como les digo, es medido. Phi N entonces es el potencial que hay aquí. Phi N más. Y phi P es el material, el potencial que tengo acá. Y vean que ese potencial pues es constante, ¿verdad? A lo largo del material. Aquí tengo mi phi N más y aquí tengo mi phi P. Y es constante a lo largo de todo el material. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad, para que estemos en condición de flatband, V-gate o V-gate bulk, que es lo mismo si el bulk está pegado a tierra, es igual a menos phi n más menos phi p. Esa es la única variación. Vea que es como una variación de un offset nada más. Cuando estemos en esta condición, estoy en flatband. ¿Ok? Esto lo dejo. Este flatband se puede reacomodar un poquito, ¿verdad? También, y se utiliza mucho, así que lo vamos a reacomodar para recordarlo para la clase que viene, y con eso vamos a cerrar de hoy. Vean que yo definí, entonces, vamos a hacerlo aquí arriba. Okay. Definí V-gate bulk como la caída en los contactos ómicos más Vox más Vback. Entonces, vamos a borrar aquí esto. Vamos a reacomodar esto un poco. Yo acabo de decir, ¿verdad?, que phi mn más phi pm es igual a V flatband. Entonces estos dos de acá
los voy a sumar en un solo término. O sea que V gate bulk es igual a la tensión que hay en el óxido más la tensión que hay en la zona de vaciamiento más V flatband definido tal cual lo acabamos de definir. Esta es la ecuación que normalmente uno va a recordar cuando hagamos algunas derivaciones en las clases siguientes. O sea, eso me define entonces una relación de cómo encontrar esta tensión V gate bulk en función de la tensión de flatband de mi dispositivo. ¿Qué sucede ahora? Bueno, ahora tenemos que empezar a jugar alrededor de ese flatband. Vamos a tener que jugar qué pasa cuando el V gate bulk es menor que el V flatband y qué pasa cuando el V gate bulk es mayor que el V flatband. Aquí es la que sigue. Bueno, esta de acá, ¿verdad? Cuando la tensión es mayor a V flatband, ¿qué va a ocurrir? Aquí me cubrí con la, se me ocurrió la diapositiva, ¿verdad? Pero aquí está la diapositiva de banda plana, ¿verdad? Okay, aquí tenemos lo que les decía, ¿verdad? Se me dio vuelta la diapositiva, por eso no la encontraba. Aquí tenemos el diagrama de perfil de carga, ¿verdad? Densidad de carga del material en banda plana, ¿verdad? No hay carga en ningún lado. Aquí obviamente dentro del silicio, el óxido de silicio es obvio suponer que no hay nada, ¿verdad? Es aislante. Pero incluso en el gate y en el bulk, la carga es cero, la densidad de carga es cero. El campo eléctrico es cero a lo largo de todo el material. Recordemos la continuidad aquí del campo eléctrico, que a través del óxido de silicio. Y aquí tengo la relación que acabamos de derivar, ¿verdad? Este de acá es Φp, esto es Φp, ¿verdad? Y aquí tengo Φn, ¿verdad? Este de acá, este perfil que tengo acá, es Φn más. Este es el potencial Φn y la resta, ¿verdad? V gate bulk igual V flatband es esta diferencia de potencial. Ok. Que como vemos, típicamente va negativo, ¿verdad? Esta es una tensión, generalmente es una tensión negativa muy pequeña y esta es una tensión positiva grande. Así que normalmente para un capacitor con sustrato P, y eso es algo que no se lo puede recordar, para un capacitor con sustrato P, típicamente V flatband, de hecho típicamente no es siempre, va a ser menor que cero, va a ser negativo. Okay. Porque recuerden, este potencial es negativo, pero tengo, ¿verdad? Una resta aquí, ¿verdad? Entonces, generalmente se termina dando vuelta, ¿verdad? Este material. Entonces, este es negativo por menos, esta es una suma, este es negativo, pero esta tensión es bastante más pequeña que esta y por este menos, generalmente el V flatband va a ser negativo para un capacitor con sustrato tipo P. Y podría hacer el análisis y encontrar que ocurre lo contrario, ¿verdad? Para el V flatband positivo. Bueno, vamos a parar aquí la clase para hoy, para no entrar en mucho detalle para la clase que viene. No sé si hay alguna consulta antes de terminar. Nadie me ha enviado ningún mensaje para la tarea, pero yo voy a suponer, ¿verdad? Que recuerden, está disponible la oferta del jueves para consultas, pero necesito que me manden un correíto para definir la hora, ¿verdad? Profe, Es de 1 a 3 la consulta, el jueves. ok, sí, yo le mando un correo para una cita de consulta, profe. Sí, yo les voy a dar ahí a abrir la consulta, pero para no abrir una clase de Zoom general, sino que yo les mando la invitación ahí por Tech Digital y ustedes se conectan a la hora que yo les asigne. ¿Está bien? Buenísimo, profe, claro, gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿no hay ninguna otra consulta? Y si no, bueno, nos vemos. Nos vemos el jueves, donde vamos a esperar terminar este tema para ya poder empezar con el transistor MOSFET la semana que viene. Si no hay Listo, más. profe. Bueno, Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Buenos días, profe. Bueno, que pasen bien. Tranquilos, llévenla suave, llévenla tranquila. Hay que sobrevivir.